Hola a todos, bienvenidos. Hoy, martes 13 de enero del año 2026, muchachos, estamos aquí en Más Radio Medellín con el podcast de Mad Talks por Fuzz Records. Agradezco a todas las personas que están aquí el día de hoy presentes y a nuestros invitados especiales el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos en masradio.com, en la emisora de Más Radio Medellín. Primero que todo, chicos, muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Rojas y bueno, vamos a brindarles el espacio para que las personas y los invitados especiales se presenten. Bienvenidos, chicos. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Calante, soy DJ y residente de la ciudad de Medellín, tanto desde el formato digital hasta el formato de vinilos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Iskren. Yo soy DJ y productor de la ciudad de Medellín con 5 años de trayectoria. Y también, no sé, produzco. Bueno, muchas buenas noches a todos. Muchas gracias a Sebas por la invitación. Mi nombre es Diego Yepes, más conocido como Diego Music. Soy DJ, administrador de empresas, soy DJ de hobby hace aproximadamente 6 años. Soy de la ciudad de Manizales y resido en Medellín hace 15 años. ¿Vale? Gracias, chicos, qué placer tenerlos acá el día de hoy. Y bueno, por contar un poco sobre ustedes, hablando un poco más sobre la trayectoria y el día a día de su vida junto a la música. Para ustedes, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre la música? ¿Qué los llevó a compartir la música house y qué es para ustedes en su vida? Bueno, yo siento que muy desde la casa hubo algo muy particular, y es que desde pequeño mi tío siempre llegaba escuchando una emisora de house, la X, y eso creó como en mí una afinidad con el sonido, y a medida que voy creciendo también empiezo a desarrollar un gusto diferente a través de nuevos artistas que iba conociendo, a través de lugares que también inculcaban como la cultura del house. Y hoy en día en mi vida siento que es un pilar fundamental, o sea, la evolución de la música como la genera el house y el disco para mí es hermosa, o sea, saca creo que lo mejor del mundo musical y lo transmite sin necesidad de letras muy pegajosas, sin necesidad solo con la necesidad de vibrar, y es la verdad una sensación que es muy bonita. Bueno, en mi caso, yo también llegué a conocer pues la música, yo creo que en la perspectiva de todo el mundo desde pequeño. Yo crecí escuchando música disco, ochentera, y creo que eso fue algo que, no sé, yo conecté con ella desde muy pequeño. Y ahí pues yo empecé a estudiar música, tocando piano, entré pues a la universidad y hice 2 carreras profesionales, y lo cual fue enfocándome. Yo empecé haciendo folclore, trabajé para bandas, pero siempre como desde niño me gustó como la música pues de electrónica y más que todo el house. A pesar de que yo empecé haciendo techno y psytrance, yo empecé como por esos géneros. A pesar de que a mí me gusten, una cosa es cuando tú escuchas un género como un espectador, más ya cuando llega un punto a estar tocando en un escenario, muchas veces yo no conecté con esa música, y yo siempre supe que el house estaba ahí, y yo me especialicé más que todo en la música jacking house, disco, toco mucho house pero de Chicago, y ha sido como más que todo esa la línea que
que yo me he basado en mi carrera profesional. Bueno, Sebas, y a todos, pues estoy muy digamos que de acuerdo, o me pasó algo muy similar pues a mí con mis otros dos compañeros que tengo al lado, y es que desde muy pequeño yo también empecé escuchando la música. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, estaba en un centro comercial con mi mamá, estábamos en una tienda de electrodomésticos, televisores, radios y demás, y empieza a sonar, no sé si recuerdan la Fórmula 1 o alarma, que eran como esos inicios del trance, ¿sí? Fue la primera vez que yo escuché esa canción, y cuando escuché esa canción sentí algo en mí que nunca lo había escuchado con ningún otro tipo de música, y desde ese momento sentí que la música electrónica iba a ser algo importante para mi vida. Lo ha sido durante toda mi vida, pero lo ha sido más importante durante estos últimos 6 años, que me he enfocado y que todo mi tiempo libre lo dedico es a buscar nuevos artistas, a descubrir música, a curar música, a buscar música fina, elegante, pero siempre la música, digamos que la he tenido, sino que uno muchas veces puede tener habilidades que uno no las encuentra o que no sabe que están allí. Y eso me pasó a mí. O sea, ¿por qué? Porque yo cuando estaba en el colegio a mí me gustaba la música, mi hermana tenía un novio y él tocaba guitarra, tocaba piano, y yo tenía una guitarra pero nunca pues no la sabía usar, y él cuando iba y le hacía visita a mi hermana, yo me les metía en la mitad de los dos y les dañaba la visita, les dañaba los picos, todo, y lo que hacía era porque estaba ahí, porque quería que él me empezara a enseñar a tocar guitarra, y me enseñó a tocar guitarra, luego tocaba guitarra, y yo empecé escuchaba rock en español, tocaba rock en español, y digamos que esos fueron como mis primeros acercamientos con la música, con el instrumento, que fue el instrumento de cuerda, y bueno, realmente pues no la volví a tocar, la dejé, pero pues eso fue como en la época del colegio, digamos que así fue como me fui poco a poco, pues digamos que conectando cada vez más con la música. Y pues obviamente antes de ser DJ pues asistía mucho a festivales de música electrónica, y siempre he tenido pues como mis playlists y digamos para escuchar mi propia música. Perfecto, chicos, realmente pues como que un placer escuchar esas historias, ya desde la familia, ya desde uno pequeño, regándose pues como a otros géneros musicales, y con el tiempo saber que la música electrónica, y más ahora pues el house, que tiene tanto protagonismo, que son los inicios, que es la cuna de la música electrónica, nos impulsó, y que estemos ahora en estos momentos enfocados, compartiendo música y haciendo lo que nos gusta, muchachos. De verdad que es algo muy lindo eso. Hay algo que quería hablar referente con lo que les digo, que el house es la cuna de la música electrónica. Para ustedes, ¿cómo, desde la perspectiva de ustedes, los conocimientos que tienen, cómo sienten que fueron esos inicios? ¿Cómo fue que estuvo pues como esa evolución? Si tienen algunos nombres de algunos artistas por ahí para que nos los compartan. Bueno, pues a mí me parece que me gustó estudiar mucho, como a la par que estudiaba la evolución del house y la trayectoria del house antes y un después, también como la del sonido, como el sonido primero lo logran compactar en un acetato de vinilo, después pasa a un compact CD, compact disc, de hecho, a cassette, y obviamente pues es una evolución de más de 40 años, pero de esa misma evolución hay, creo que, artistas que juegan un papel súper importante en la escena. Para mí, por ejemplo, un Frankie Knuckles creo que es uno de mis mayores referentes por el sonido que tiene, por lo orgánico que es, y mucho de ese orgánico venía desde que no compactaban como su sonido en sí. Y pues creo que por eso también decidí hacerme como artista en vinilos, porque buscando como curar y cuidar mucho
la alta fidelidad del sonido. Y en sí, algo que también me encantó como de esa misma evolución era que antes del house era el disco, y el disco tiene realmente unos colores, unos matices demasiado amplios, demasiado grandes, y ese mismo disco que escuchamos y que tenemos hoy en día, pues siento que no ha muerto y sigue ahí, y antes cada vez cobra como más fuerza. No, pues como aquí lo dijo mi compañero Calante, yo siento que cuando uno se mete en el mundo, ya sea DJ o productor, sea cual sea el género, uno tiene que conocer como la historia por la cual se basa, pues la trayectoria que usted llegó a escoger. Yo cuando empecé a estudiar pues ya estudiaba música y todo, pero todavía no estaba como enfocado en la música electrónica. Pues siempre me ha gustado como la historia. Ya cuando empecé a enfocarme en la electrónica, empecé a consultar pues de dónde venía el house y sus inicios, y como Calante lo mencioné, pues uno de los padres literalmente del house es Frankie Knuckles, el cual gracias a él en Chicago y en Chicago nace la música house, gracias a una discoteca que tiene mucho renombre, no sé si hoy en día todavía exista, creo que no, que es Warehouse, que viene siendo eso, de ahí viene literalmente el nombre del house, y donde ha salido leyendas muy grandes pues y referentes de la música house, y pues digamos que eso ha sido una música realmente que ayuda mucho a la expresión, los sonidos repetitivos, ese psicodelia, dar como todo eso es una forma y una manera de expresión para que los artistas digan o expresen algo en su música. Yo siento que un set es como, sea el género que sea que tú estés tocando, para mí es una historia. Tú estás transmitiendo una historia por medio de cada set y estás compartiendo un pedazo de tu selección musical. Entonces eso es como para mí un viaje que tú vas generando con el tiempo a la hora cuando tú vas tocando y vas aprendiendo un poco más del género. Seba, sí, realmente pues como lo han dicho también mis compañeros, hay algo muy curioso, y es que tiene que haber un suceso para que nazca algo. ¿Y cuál fue, en este caso, cuál fue? Como lo decían ellos ahorita, fue el tema de la música disco. Donna Summer con I Feel Love, por ejemplo, que yo creo que todos la conocemos, es una canción demasiado electrónica, es una canción con unos matices y con una producción que para esa época pues a mí me parece demasiado brutal, pues. Y incluso ese álbum de Donna Summer, la I Feel Love era la última canción. Todas las canciones ya era como las canciones cliché y lo normal de la música disco, ¿cierto? Hasta que llega pues Steve Dahl, que era un disc jockey de una música de una emisora de Estados Unidos, y esta persona pues digamos que no era muy amante al tema disco porque trabajaba en una emisora de rock. La música disco la veían como que era música muy oscura, música de negros, música de homosexuales, y que no estaba como a la altura, y en esa época pues también era mucho el tema de racismo, entonces no estaba como a la altura de las personas digamos que blancas, ¿sí? Como le dicen ellos. Entonces, debido digamos que a esa caída de la música disco que todo se da en un partido de fútbol americano en Chicago, ¿cierto? Es donde empieza, como decían ellos ahorita, llega Frankie Knuckles, perdón, el otro es de otro lado, que él viaja desde Nueva York a empezar a mezclar incluso
incluso al principio lo que hacían era mezclaban partes y buscaron la forma de empezar a lupear de manera manual partes, pero de la música disco, o sea, y así era como generaban esas canciones que duraban 6, 7, 8, 9 minutos, ¿cierto? Lupeando eso mismo, hasta que obviamente pues empieza a coger fuerza este género house, pero debido a la caída del disco que dejó de sonar tanto, y es allí donde ya Jeff Swanderson, Marshall Jefferson empiezan a crear también un sello que duró más o menos como unos 5, 7 años, que no sé si, yo creo que todos lo debemos conocer acá, Trats Records, que es allí. Y exacto, ¿qué pasaba? Que la música house en ese momento en The Warehouse era tan diferente. ¿Por qué? Porque en The Warehouse era el laboratorio. O sea, allá yo escuchaba esa música y no la escuchaba en ningún otro lado. No la escuchaba en una emisora, no la escuchaba en ningún lado. Entonces la gente empezaba a decir como, hey, quiero escuchar la música de Warehouse. Y dejaron de decir The Warehouse y ya empezaron a decir, pues, quiero escuchar la música house. ¿Sí? Y es así como empieza a crecer toda esta, digamos, esta historia de este género que personalmente pues a mí me encanta. Yo creo que la base de todo lo que yo pongo en mis sesiones, en las fiestas que realizo, en los proyectos y demás, siempre hay una base que es el house. Y bueno, y ha tenido una evolución muy bonita. Ahorita yo puedo escuchar música house londinense, que pues después de los 90 viaja a Europa la música, y la primera parte donde llega la música house como el techno, que nació en Detroit pero luego viajó a Berlín en Alemania, y pues digamos que allá fue donde se consolidó, esa es la palabra. Con el house pasa igual, llegando a Nueva York, perdón, de Chicago a Londres, y es allí donde empiezan ya a salir nuevos sellos, y es empieza donde se consolida ya esas con cajas de ritmos, empiezan a existir bajos más contundentes, bajos redondos, vocales más digamos armonizadas, pues, y es allí donde pues ya se consolida la música house. Ha tenido un crecimiento muy bonito, y pues ahorita yo creo que podemos escucharlo en diferentes lugares, pues acá, por ejemplo acá en Medellín yo lo puedo escuchar en muchísimas partes, ¿cierto? Y considero que, o no sé, yo pienso dentro de lo que creo, que es un género que nunca va a pasar de moda, que es la base de todo. Para mí es la base de todo, y es un género que siempre va a estar acá. Va a seguir evolucionando, sí, pero no va a cambiar su nombre como tal. Bueno, eso es lo que tenía para decir, muchachos. Hey, gracias de verdad a todos, y especialmente a Diego por dar el desglosamiento de lo que realmente fue el crecimiento del house, cómo fue la evolución, de que realmente la música más exclusiva era en los warehouse, y que realmente inició con los artistas tocando en vinilo, que empezaron a crear esa cultura, a crear esa comunidad, a crear pues como todo ese movimiento para que poco a poco, yo creo que hasta inconscientemente fuera algo que abarcó tanto en esos tiempos, cuando llegó a crecer y a exponerse de tal manera de pasar de un estado a otro estado, de un continente a otro continente, de entre ciudades, y que haya tenido ese crecimiento. Digamos que es algo muy importante hasta este momento que estamos acá en Más Radio, uno de los centros de música house de todo Colombia, podría decir yo, donde la música mejor suena, donde suena más curada, donde suena el house más puro, el disco más puro. Claro, es una emisora netamente de house, exclusivamente de house, y eso es algo muy lindo, muchachos.
también referente a lo de la emisora, que lo estábamos hablando, ¿cómo sienten ustedes que fue como ese salto, esa combinación de pasar del club a la radio y ya después por todos esos actos consecutivos de la radio al club? Listen to more radio. Bueno, pues yo creo que tendría una pequeña hipótesis en cómo surgió como ese cambio. Siento que obviamente en los clubes, pues como mencionábamos en el Warehouse, entre otros, podía haber una transición del sonido como tal, del sonido del disco, y cuando, pues esto es un dato que no sé si todo el mundo sepa, pero dentro de un disco de vinilo se pueden crear loops. A partir de dentro del mismo disco de vinilo ponerle stickers para que pues se creen realmente pues dentro de los surcos una repetición de los mismos 4 tiempos. Es una forma muy bonita de ver cómo evolucionaron los loops, que esos fueron los primeros loops realmente. Es un daño dentro del vinilo. Y algo que siento que después empieza como a evolucionar es obviamente también la forma en la que las discográficas empezaban a dar el sonido afuera. Hay algo muy curioso que yo creo que le he mostrado a Sebas, y es que por ejemplo en los años 90s, 80s, marcas como Zenú, Pintuco, entre otras, realizaban conjugaciones de sonidos del mundo y los compilaban en un disco de vinilo y hacían como marketing a partir de eso. Sí, tengo uno ahí. Sí, incluso pues, no sé, ahora estaba hablando con mi novia algo así y ella, que es mercadóloga, me mencionaba eso, que pues cuando se ponen canciones con un tema de marketing, se busca es tener como un marketing sensorial que le despierte a las personas esas emociones, los sentidos, recordar todo eso. En este caso es como empezar a salivar ya la boca, como uy, qué rico poderme comer lo que estás mostrando ahí, ¿sí? Bueno, yo digamos que aportando un poquito a lo que preguntaba ahorita Sebastián, digamos que la evolución del house en la radio pues, se empieza a ver más o menos en los años 90 de los 90 a los 2000 más o menos, donde ya se ha consolidado cada vez más la música house y ya empiezan emisoras como la BBC Radio a tener programas exclusivos para música house. Ya luego pues salieron otras emisoras como Ibiza Global Radio, sí, pero estas primeras emisoras, bueno, y otra era las emisoras piratas en UK, emisoras piratas, que era donde yo podía entrar y escuchar música, digamos house, de pronto uno que otra canción que hubiera podido haber escuchado en club, ¿sí? Porque ya se podía tener como esa capacidad de poder acceder a ese tipo de música. Pero la música en esa época, en los 90, todavía seguía siendo más en el club, ¿sí? Ya más o menos que yo empecé a tener más o menos esas, digamos que acceso a esas plataformas fue como más o menos cuando yo me vine a vivir acá a Medellín, que fue más o menos en el año 2011, 2012, que empiezan a hacer Deezer, Spotify, SoundCloud, Mixcloud, que incluso yo tuve Mixcloud, actualmente pues tengo SoundCloud. Es por medio de estas plataformas donde ya empieza uno a tener más acceso a la música house, donde ya digamos algunos productores ya empiezan a poder compartir su música con el mundo exterior, no solamente estando en un club, sino también pues yo pudiéndolo subir a una plataforma de streaming donde pueda compartir mi música con más personas. Y hoy, y bueno, y de esa época a hoy pues también
pues hemos seguido evolucionando, porque ya están los reels por ejemplo, en las redes sociales como son Instagram, TikTok y demás, donde pues se vuelve viral. Una canción se puede ver viral simplemente con un post o con algo que yo estoy subiendo allí, ¿cierto? Que nuevamente, ¿qué pasa? Se vuelve viral, lo pongo en un club para ver cómo responde la energía, cómo se mueve la gente, ¿cierto? O viceversa, puedo poner una canción en un club que nunca ha sido sonada en la radio, y si en el club me responde, entonces es allí donde saltan del club también a la radio, y puedo yo tener esa capacidad ahorita de jugar con los dos. Pero como lo decía ahorita, el club siempre va a seguir siendo el laboratorio, porque en los clubs nunca, digamos que se va a dejar, más bien en las emisoras nunca se va a dejar de escuchar la música que yo voy a escuchar en un club, porque es música selecta, es música que nos toma a nosotros como DJs tiempo de búsqueda, dedicación, y empezar a buscar todas esas frecuencias que tiene cada una de esas canciones para poder conectar con la gente. Entonces, bueno, eso es lo que tengo yo como para aportar desde el punto de esa evolución de la radio con la música house. Y bueno, les paso por acá para no quedarme hablando con ustedes. No, pues yo lo que puedo medio aportar también a mis compañeros pues que ya han dicho es que realmente el nacimiento del house fue en los clubes, donde obviamente la gente, gracias al vinilo, podía poner sets y literalmente de 6 minutos consecutivos de una canción en bucle, dando como esa sensación obviamente de hipnótica. Ya llegó, y pues obviamente en el club en la época de los 80 era algo un poquito más pues underground, no tan abierto al público, era como más como para ciertas personas que querían como distraerse, salir como de esa problemática que había en esa época en Estados Unidos, y esa era la única manera como para ellos poder expresarse y sentirse como ellos mismos. De ahí ya la invención, pues cuando ya la radio tenía una posición más grande, ya los artistas querían, digamos, que ver una oportunidad de que su arte fuera no solo escuchada en un solo sitio, sino que llegara a transmitirse en otras partes. De ahí fue que Reino Unido conoció el house, ya que digamos que las emisoras nunca te van a poner una canción de más de 6 minutos. Es más, una de las bandas icónicas de Reino Unido, que lo que fue Queen, tuvo una problemática con su álbum Bohemian Rhapsody por el simple hecho de que su música se pasaba el tiempo estipulado comercial. Entonces digamos que la música radio era música más corta, por eso cuando tú ves un artista saca un extended, y también hay música enfocada al radio edit, que es la versión de la canción pero más corta. Entonces digamos que la música nace en el club. El club es el que muestra como la expresión que quiere cada artista, pero la emisora lo que hace es como que llega a más espectadores y está más enfocada como a lo que ya fue el house más comercial. Ya pasa de ser underground a un poquito más comercial, porque obviamente no todo el mundo en ese momento quería escuchar una canción en bucle de 6 minutos, se iba a cansar y una emisora no lo quería poner. Entonces de ahí ya ellos reinventaron el house para algo más comercial, llegando a otros países como Reino Unido, Francia, los cuales ahí ya nace un género que se llama el French House, nace el UK House, y de ahí van inventando muchos más subgéneros del house. Bueno, yo siento que, pues, como les decía, entre esa evolución, una de las formas pues que tenían a veces las empresas, pues sí, de generar un marketing era a través también de generar recordación con el sonido. Y algo que lograron pues marcas como Zenú, Pintuco, Ferretería, Lisandro, pues
eran unas empresas que lo único que querían era consolidarse, de que la gente los recordara y utilizaron obviamente la música como un camino para eso. Sí, y obviamente para responder un poquito la pregunta de si viene más al club, viene más al radio, siento que siempre el club va a tener una raíz más primaria, porque es que también es en presencia, y el vinilo en físico obviamente va a sonar distinto a lo que se puede transmitir. Y creo que eso es lo que ha hecho que hoy en el mundo hayan muchos lugares high fidelity audio. Se están abriendo hasta en nuestra ciudad, en diferentes ciudades. Se siente que la gente ya obviamente está valorando mucho más eso, está valorando el hecho de un sonido fino, a veces más crudo, a veces lo hablábamos en algún momento con unos amigos en producción, que a veces producir tanto una pieza también le quita como esa autenticidad. Es que el sonido no tenía por qué ser, a veces era ruidoso y a veces era lamoso y a veces sonaba de diferentes maneras, pero el sonido no tiene unas reglas pues como que cumplir, y es ahí donde entra lo comercial, obviamente, así poner unos estatutos de tu tiempo son estos, tus líneas también son estas, y también hacía que los artistas, ahorita lo dijimos, un set a veces es un viaje y así se debe sentir. Hay por ejemplo un artista francés que me gusta mucho que se llama Ciron, es de French Disco y tiene una versión de un tema que se llama Amor en Do menor, Love in C minor, y ese tema, la versión original dura 17 minutos y es una obra de arte, o sea, todo el tema completo es una obra de arte, pero obviamente se reduce a 3-4 minutos y es como que, bueno, 3-4 minutos muy buenos, pero sí, realmente en las versiones, esas versiones, los artistas tienen todo ese tiempo para hacer como un viaje mucho más completo, y pues eso obviamente te lo permite también más el club que la radio. Listen to more radio. Chicos, saben que realmente pues como que muy nutritivo todo lo que están diciendo. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos por masradio.co, aquí en Más Radio Medellín, y a todas las personas que están presentes. Es algo de que hay que aprender mucho de toda esa evolución, y que realmente es como muy productivo escuchar cada vez más este tipo de cosas, de que ahora en estos momentos hemos llegado a tal punto de que nosotros como artistas acá en Más Radio lo que estamos tocando está sonando por la misma emisora. Entonces digamos que hemos tenido una evolución súper productiva. Ahora en estos momentos digamos que el house tiene mucha fuerza. Siento yo que este año 2026 es uno de los años en donde más se va a estar promoviendo este género, porque ya está teniendo demasiado alcance y las masas están cansadas de escuchar otros géneros un poco más pesados, un poco con otro tipo de atmósferas más industriales y toda la cosa, y se van a pasar a este género que es más armónico, que está llena de matices, de muchas sinfonías, de muchas cosas lindas que realmente trae lo que es la música house. Bueno, para finalizar este podcast, muchachos, voy a pasarle el micrófono a cada uno para que haga una reflexión y le brinde algunas palabras a las personas que nos están escuchando, de reflexión, como de aprendizaje, qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir en este mundo compartiendo la música house y compartiendo la música que nos gusta con nuestra comunidad. Bueno, pues es que yo siento que esa pregunta lleva mucha responsabilidad porque siento que obviamente la música es un mundo muy, muy grande y de muchos colores y de muchos matices, y que cada vez también se sigue reinventando, pero es ya una novedad de que mucha gente está volviendo al house, al disco, al vinilo, a la alta fidelidad, y después de 30, 40 años que ya teníamos eso. Entonces es como un redescubrimiento que están haciendo también a veces nuevas generaciones de venga, esto que estaban haciendo acá estaba muy bien hecho, en tanto un artista pensaba muy bien qué canción implantar en un vinilo, por los costos que tenía asociados, por también lo que implicaba el marketing hacia afuera.
Y hoy en día siento que a veces se saca tanto que pues no se prioriza la calidad, sino que se prioriza es la repetición. Y pues eso no es casualidad que la gente esté priorizando ahora volver a ese sonido más limpio, más crudo, y también valorarlo un poco más, que las personas de pronto lo sientan desde su casa, desde donde estén, que hay muchas radios a nivel mundial hoy en día enfocadas al house, también muchos otros quizás conceptos en internet, he visto inclusive transmisiones en TikTok que es alguien mezclando con vinilos. Entonces siento que el contenido hoy está y ya es como que las personas, si sienten como ese llamado, pues como que lleguen y lo disfruten, porque pues realmente sí, no es casualidad que mucha gente sí se esté pasando pa' eso. Pues yo, como la pregunta es un poquito complicada de responder, yo siento que primero lo enfoco como pues a mis colegas productores y DJs. Siento que muchas veces la gente se enfoca en seguir modas y yo siento que eso no debería ser así, sino como empezar a... Cada quien tiene como su estilo, todos los DJs, a pesar de yo poder tocar una canción, por ejemplo en el caso de Todd tocamos la misma canción de house, no va a sonar igual, ya que Todd la está transmitiendo de una manera y yo la estoy transmitiendo de otra. Como le decía, para mí un set es contar una historia y cada quien cuenta una historia diferente por medio de su set, y eso es lo bonito de esta arte, que es conectar con el público y saber que el público está conectando con ellos. Yo mi consejo que puedo dar es a la gente que está en el mundo del DJ, tratar como ya sea el género que estén enfocados, seleccionar música, no, primero por su gusto, pero también por el gusto del público al cual te estás dirigiendo. Y en cuanto a los productores musicales, siento que dejen de seguir modas, enfóquense más como en su sonido y expresar lo que es cada quien. Yo siento que la música es tan subjetiva que tú puedes hacer una canción que posiblemente al 20% o al 30% de Medellín no le gustó, pero después en países de Eslovenia, países como Francia, Inglaterra, amen tu música, ¿cierto? Entonces yo siento que uno no puede estar enfocándose mucho en el que dirán, sino enfocarse más como qué es lo que a mí me hace sentir feliz. Y si a ti te hace sentir feliz, créame que mucha gente va a conectar contigo. Y ya por parte de los espectadores o oyentes, lo más que puedo aconsejar es también darle la oportunidad a escuchar nuevos talentos, tanto como DJs como productores, ya que siento que tanto Medellín como Colombia en general ya estamos entrando al ojo internacional, ya que se han dado cuenta no solamente en la industria urbana, sino también que en la industria electrónica acá hay mucho talento y demasiada calidad. Ya hay artistas que han entrado a festivales que mucha gente posiblemente lo vio como un sueño o algo imposible, y hoy en día muchos artistas lo están logrando, y gente de aquí, ghost producers, que le están produciendo artistas de talla internacional y son colombianos. Entonces yo siento que acá hay mucho talento, lo único que falta es que también la gente local lo apoye. Sí, en eso tienes toda la razón. De verdad que incluso hace poquito hablaba con un amigo, unos amigos que son DJs, y bueno, digamos que han hecho gira por toda América Latina, Centroamérica, y Medellín es como un referente de música electrónica. Entonces, y personalmente pues conozco acá productores, muy buenos, personas que han venido teniendo una evolución en la producción de música house y de otros géneros, pues, ¿cierto? Mi consejo, ¿cuál sería para nuestros oyentes, para los DJs y no DJs? Pues para los DJs, aunque sean fieles a sus raíces,
yo creo que es lo más importante, ser fiel a lo que uno realmente le gusta. Hay mucho ruido, siempre va a haber mucho ruido donde estés, va a haber mucho ruido y la idea es ese ruido silenciarlo y escucharse uno mismo. Es ahí donde está como esa diferencia entre las demás personas. Es ser uno fiel, no dejarse llevar por masas. Ahorita hay mucho de dónde escoger. Si me gusta la música house, el house tiene ahorita muchísimas variaciones, como el mini, voy a mencionar algunos pues, pero sin digamos que generar ninguna expectativa pues hacia esos géneros, pero está minimal house, el deep house, el house, bad house, hace poco escuché indie house, bueno, ¿qué más? Tech house, bueno, entre otros. Sí, ajá, así es. Entonces, o sea, si todavía yo no sé o todavía estoy en esa búsqueda, naveguen, que no hay nada más rico que uno estar buscando música y encontrarse canciones y darme cuenta que una canción siendo de un género y otra de otro género me pueden sonar las dos súper bien. Entonces, mi invitación es esa, que investiguen demasiado, estudien, sean fieles a sus raíces, que así es como pues realmente uno va a poder tener una identidad y un sonido único. Y nada, y pues yo creo que es repetir lo mismo porque estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, y es que a los que no son DJs, obviamente es darle la oportunidad a todas esta nueva generación de DJs en la cual yo pues me incluyo. Son personas que vienen dándolo mejor, dedicándole tiempo. Ustedes no saben cuánto tiempo invierte uno sentado en un computador muchas veces seleccionando música para que ustedes como oyentes la puedan disfrutar, la puedan bailar, la puedan gozar con sus amigos. Entonces, darle la oportunidad también a todo este talento local tan grande que hay en Medellín y en Colombia, pues para que los acompañen y para que cada que estemos tocando en Más Radio vengan acá, vengan y se parchen con nosotros y disfruten de una noche inolvidable. Ese es mi mensaje y bueno, nada, buenas noches. Hey muchachos, de verdad que muchísimas gracias por todas las palabras. Es muy importante que entre todas las comunidades nos apoyemos, tanto entre los DJs, los productores y la comunidad, que realmente pues es como el motivo por el cual hacemos esto. Para finalizar les voy a recomendar un documental que se llama Pump Up the Volume. Este documental dura más o menos 2 horitas y media y habla sobre la historia del house. Se lo recomiendo, muestran cómo fue todo el proceso y es algo muy lindo, muchachos. Y bueno, a seguir escuchando musiquita, a seguir compartiendo y a seguir apoyando estos espacios de cultura en todo lo que es Medellín y en todo Colombia, muchachos, a seguir representando lo que estamos haciendo. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos por masradio.co, acá en Más Radio Medellín, en el podcast de Mad Talks por Full Records. Muchas gracias a todos.